En este video voy a enseñarte cómo resolver ecuaciones diferenciales con MATLAB. Abordaremos los diferentes solvers que el software nos ofrece y también veremos un poco las limitaciones al momento de querer resolver una ecuación diferencial con MATLAB. Hola controleros y controleras, mi nombre es Sergio Castaño y antes de comenzar te hago la invitación que si no has visto nuestro curso gratuito de MATLAB, basta con darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que lo veas desde el primer episodio. Así que procedamos a ver cómo resolver ecuaciones diferenciales con MATLAB. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a aprender a realizar entonces ecuaciones diferenciales dentro del software de MATLAB. Antes de comenzar, recuerda también que aquí en la descripción del video estará siempre el link con la información de todo lo que vemos en el video junto con todos los códigos que vamos a elaborar en este video. Entonces aquí estarán todos los códigos de ecuaciones diferenciales, toda la explicación detallada en el sitio web y al final vas a tener acceso a todos los códigos para que los reproduzcas en tu casa. MATLAB nos va a permitir calcular la solución de diversas ecuaciones diferenciales ordinarias que las podemos representar como E de O usando los diferentes solvers internos que posee esta herramienta. MATLAB solo calcula soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ojo con esto. Y entonces, para poder resolver ecuaciones diferenciales que sean de orden superior, necesariamente vamos a tener que convertir estas ecuaciones de orden superior a ecuaciones de primer orden mediante algún cambio de variables. Entonces, antes de definir el sistema de ecuaciones en MATLAB, primero se debe manipular manualmente dicho sistema de ecuaciones para que tenga la siguiente forma. Necesitamos llevar todo nuestro sistema de ecuaciones diferenciales a que sea la derivada, una única derivada de la variable, en este caso la variable b con respecto al tiempo, será igual a una función que claro va a depender tanto del tiempo como de nuestra variable, en este caso la variable b, donde b entonces será un vector con las funciones del sistema. En otras palabras, el sistema debe estar en un formato como, supongamos que b es un vector, entonces en la primera posición tendríamos, por ejemplo, la primera derivada de y1, en la segunda la derivada de y2, en el tercero la derivada de y3 y así sucesivamente. Vamos con calma y vamos a entender entonces cómo formular estas ecuaciones diferenciales dentro de MATLAB. Esta tabla está extraída del propio sitio web de MathWorks, donde nos va a mostrar todos los solvers disponibles dentro de la herramienta de MATLAB para la solución de ecuaciones diferenciales. Todos los solvers son estos de aquí. Tenemos 8 solvers diferentes para poder afrontar estos problemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver que ellos están divididos en ciertas categorías. Cada uno va a utilizar internamente un método numérico diferente para poder solucionar estos sistemas de ecuaciones, pero básicamente, por ejemplo, tenemos la primera categoría que serían estos tres de aquí, el O de 45, O de 23 y el O de 113, están catalogados para resolver sistemas o ecuaciones diferenciales que sean no rígidas, y los otros, por ejemplo, el O de 15, el O de 23S, el 23T y el 23TB están catalogados para resolver ecuaciones que son rígidas. Y el O de 15i simplemente son sistemas completamente implícitos. Pero antes de entrar entonces en detalle sobre estos diferentes solvers que trae MATLAB, vamos a ver qué son ecuaciones diferenciales ordinarias rígidas. Un sistema rígido es un sistema que posee componentes o parámetros que cambian muy rápidamente junto con otros parámetros o otros componentes
que realizan o tienen un cambio muy lento. Por ejemplo, un problema de ecuación diferencial ordinaria es rígido si la solución que se busca varía lentamente, pero hay soluciones cercanas que varían rápidamente, por lo que el método numérico se ejecuta en pequeños pasos para conseguir un resultado adecuado. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tenemos una ecuación diferencial, pues vamos a tener diferentes variables dentro de ese sistema de ecuaciones y muy posiblemente alguna de esas variables pues ella converge muy rápido y hay otras que se demoran mucho tiempo en convergir. Entonces cuando hay variables muy rápidas con variables muy lentas, ¿qué es lo que tiene que hacer el solver? El solver tiene que tomar pequeños pasos de integración para poder capturar la dinámica de la variable rápida. Sin embargo, como también tenemos variables que son muy lentas, entonces esto va a hacer que el solver se demore mucho en arrojarnos una solución y muchas veces nos puede arrojar soluciones que no son adecuadas. Entonces la rigidez de un sistema no es más que un problema de eficiencia. Por ejemplo, si nosotros no nos interesa el tiempo que le lleve al algoritmo para entregarnos una solución cualquiera, entonces nosotros no estamos preocupados con la rigidez del sistema y podríamos emplear cualquier método aquí de ecuación diferencial, pues nosotros no le estamos exigiendo al software que me entregue una solución rápida. Claro, eso muchas veces no es adecuado porque dependiendo de la rigidez a la que nos enfrentemos en un sistema de ecuaciones diferenciales, pues el computador puede demorarse horas tratando de resolver el sistema. Los métodos no rígidos pueden entonces resolver problemas que son rígidos. Sin embargo, pues les va a tomar muchísimo tiempo para encontrar una solución. Volviendo entonces a la tabla donde tenemos los diferentes solvers, ya vemos que estos tres primeros son para sistemas no rígidos y estos otros 4 para sistemas rígidos. Siempre que nosotros nos enfrentemos a un problema de ecuaciones diferenciales en MATLAB, el primer solver que nosotros deberíamos probar sería el ODE45. Vemos que él tiene una exactitud media y como vemos aquí, la mayor parte del tiempo el ODE45 pues debería ser nuestra primera opción al momento de solucionar una ecuación diferencial. Este internamente utiliza un método numérico conocido como Rojikuta. Si este método o este solver no nos entrega una solución adecuada, podríamos partir a probar por ejemplo con el ODE23, que tiene una exactitud baja. Vemos que este puede ser un poco más eficiente que el ODE45 en problemas con tolerancias crudas o en presencia de una leve rigidez. Si no da una solución adecuada, podemos partir al ODE113, siempre y cuando nosotros sepamos que el sistema, claro, es no rígido. Este tendrá una exactitud de baja a alta, donde este ODE113 también es mucho más eficiente que el ODE45 en problemas con tolerancia de errores estrictas o cuando la función ODE pues es costosa de evaluar. Por otro lado, si nosotros ya sabemos de antemano que nuestro sistema de ecuaciones es rígida, ya deberíamos inicialmente probar con el ODE15S, que tiene una exactitud baja a media. Y esto, por ejemplo, si nosotros no sabemos que nuestra ecuación diferencial pues es rígida, normalmente nosotros siempre comenzamos con el ODE45, entonces deberíamos partir para el ODE15S cuando el 45 falle o sea ineficiente. Sin embargo, si usted sospecha que el problema que está tratando es rígido, pues de una vez parta y coloque el ODE15S. Este ODE15S también sirve para resolver ecuaciones algebraicas diferenciales que las podemos simplificar como DAE. En el caso que el ODE15S no dé, partimos para el ODE23S con una exactitud baja. Este ODE23S puede ser más eficiente que el 15S en problemas con tolerancias crudas de error. También puede resolver algunos problemas rígidos para los cuales el ODE15S no es efectivo. Y este ODE23 calcula el jacobiano en cada paso de integración. Por lo tanto, va a ser beneficioso si nosotros conocemos el jacobiano de nuestro problema, del problema que queramos integrar. Sería bueno decirle a este solver cuál es el jacobiano a través de una función que se conoce como ODZ. De esa forma, entonces, estaríamos maximizando la eficiencia y la precisión de este solver. Si esta solución no nos da con el 23S, partimos para el 23T. También tiene una exactitud baja. Este lo vamos a utilizar si el problema es moderadamente rígido y si necesitamos una solución sin amortiguación numérica. Vamos a ver que este va a entregar una solución o un resultado que de pronto no es tan suavizado,
pero es bastante rápido para hallar una solución. Por último, podríamos partir al 23TB, que al igual que el 23S, pues el solucionador 23TB podría ser más eficiente que el 15S para problemas rígidos con tolerancias de error cruda. Por último, también cabe mencionar que tenemos el ODE15i, que es para problemas totalmente implícitos de la forma f de t de y por la derivada de y igual a 0, o para ecuaciones algebraicas diferenciales de AE del índice 1. Muy bien, pero entonces ya sabemos cuáles son los métodos que MATLAB nos ofrece para solucionar este tipo de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ¿cómo nosotros llamamos estas funciones dentro del software? Para eso vamos a usar la siguiente sintaxis. Vamos a crear unos parámetros de salida que serían, por ejemplo, en este ejemplo, ts, x1 va a ser igual, aquí llamamos el método, sería en este caso, por ejemplo, el ODE45. Utilizaremos el arroba, que ya vimos que es una función handle o una función anónima de nuestro modelo, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, coma, un tiempo, un tspan, coma, una condición inicial. Entonces miremos qué es cada una de estas cosas. Primero, el ODE45 está haciendo alusión al método. Aquí entonces vamos a poner si es rígido o no rígido. Por ejemplo, para no rígidos podemos poner el ODE45, pero si fuese un rígido colocamos el ODE15S. Aquí, por ejemplo, en este caso yo le coloqué modelo. Modelo simplemente, como lo vemos, al inicio tiene una arroba o un handle. Entonces dentro de modelo pues simplemente es una función anónima, lo que nos indica que aquí dentro de esta función modelo pues estaría el sistema de ecuaciones diferenciales expresadas en la forma de primer orden. Si no has tenido la oportunidad de ver nuestro video donde explicamos detalladamente qué es una función handle o una función anónima dentro de MATLAB, simplemente si le das clic a esta tarjeta que está aquí encima, tendrás acceso a ese video. Recordemos que MATLAB solo resuelve ecuaciones diferenciales de primer orden, y si hay ecuaciones diferenciales de orden superior debemos reducirlas a varias ecuaciones de primer orden. Vemos que aquí, por ejemplo, en esta función anónima modelo, pues ella tiene también tiene unos parámetros de entrada. Por ejemplo, la x hace alusión a los estados o a las variables de las ecuaciones diferenciales. Tendrá un no en el caso que ese modelo pues tenga entradas, y también puede tener todos los parámetros que, por ejemplo, necesite nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. También tendremos entonces el tspan, que simplemente será el tiempo de integración, desde dónde hasta dónde yo voy a integrar el modelo, donde voy a resolver esa ecuación diferencial. Y por último tengo el x0, que será la condición inicial, cuál es el punto de partida para cada uno de los estados o para cada una de las derivadas existentes dentro del sistema de ecuaciones diferenciales para que MATLAB comience a buscar la solución. Y como parámetros de salida pues me va a entregar el tiempo donde él calculó las soluciones, y en x1 en este caso será el resultado de cada una de las derivadas o de cada uno de los estados de mi sistema de ecuaciones diferenciales. Vemos aquí entonces que tspan pues viene desde un t0 hasta un t final, donde integra el sistema de ecuaciones diferenciales que viene de la forma y' igual a f de t de y, desde t0 hasta tf con condiciones iniciales x0. Y vemos que cada fila del arreglo x1 corresponde a un valor devuelto en el vector de columnas de tiempo TS. Todos los solvers ODE de MATLAB pueden resolver sistemas de ecuaciones de esta forma, como ya lo vimos, o bien problemas que impliquen una matriz de masas de esta otra forma. Y independiente del tipo de solvers o métodos que ustedes quieran utilizar, pues la sintaxis es similar. Iremos a desarrollar entonces el siguiente ejemplo expresado en ecuaciones diferenciales. En sistemas dinámicos, el oscilador de Van der Poel es un oscilador con amortiguamiento no lineal. Su evolución temporal obedece a una ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos entonces aquí, esta es la famosa ecuación diferencial de Van der Poel. Vemos que es una ecuación diferencial de segundo orden porque el grado de la derivada, el máximo grado de la derivada es 2. Entonces sería la derivada al cuadrado de x menos mu, que multiplica a 1 menos x cuadrado por la derivada de x más x es igual a 0, donde la x entonces hace alusión a la posición en función del tiempo t, y mu
que lo vemos aquí, es un parámetro escalar que gobierna la no linealidad y el amortiguamiento de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial fue escrita por el ingeniero y físico Balthasar van der Poel, que durante su estudio pues encontró que en ciertos sistemas existían oscilaciones estables, que las llamó como oscilaciones de relajación o también conocidas en la actualidad como ciclos límite, en circuitos que usaban válvulas de vacío. Esta ecuación que estamos viendo aquí, que es la ecuación de Van der Poel, pues tiene una larga historia tanto en la física cuanto en la biología. Por ejemplo, hay estudios en la biología donde se aplicó esta ecuación a un campo bidimensional para poder, por ejemplo, describir el potencial de acción de las neuronas. Y también se ha utilizado este modelo en sismología para poder entender el comportamiento de dos placas en una falla. Como vemos aquí, entonces queremos modelar este sistema en MATLAB. Sin embargo, estamos viendo que es una ecuación diferencial de segundo orden, y como ya lo vimos, MATLAB solo resuelve ecuaciones de primer orden. Entonces tendremos que hacerle un cambio a esta ecuación diferencial para que MATLAB pueda resolverla. Una de las formas más sencillas de resolver ecuaciones diferenciales usando el software de MATLAB es utilizando el software paralelo que se conoce como Simulink. Porque en Simulink no será necesario entonces colocar el sistema de ecuaciones en varias ecuaciones de primer orden, porque lo podemos hacer indirectamente de forma gráfica. Si no sabes que tengo un curso completo de Simulink desde lo más básico hasta lo más avanzado, entonces si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso a ese curso que lo tengo en la plataforma de Udemy, y al finalizar dicho curso tendrás un certificado de aprobación. Teniendo entonces nuestra ecuación diferencial original, vamos a proceder inicialmente a reescribir esta ecuación en dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Para eso voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que x1 será entonces x, que es la posición, y voy a decir que mi variable x2 simplemente será la derivada de x, que yo lo puedo representar como un x punto. Si hago esto, entonces a partir de la primera ecuación, si yo derivo x1, voy a ver que al derivar x1, ¿qué pasa si yo derivo x1? Voy a obtener la derivada de x, como lo vemos aquí en esta ecuación. Pero nosotros ya sabemos que la derivada de x es ¿quién? Si lo vemos aquí, pues la derivada de x es x2. Quiere decir que derivar x1 me lleva a x2. Perfecto, ya derivé esta primera ecuación diferencial, ya tengo la primera derivada. Vamos a tomar esta segunda ecuación, este segundo cambio de variable. ¿Qué pasa si yo derivo x2? Si yo derivo x2 punto, pues será igual a la doble derivada de x. Entonces sería x2 puntos, ¿cierto? Y sabemos que la doble derivada de x la vemos aquí a partir de la ecuación de Van der Poel. Simplemente la doble derivada de x es ¿quién? Sería todos estos términos. Si pasamos todos estos términos al otro lado de la igualdad con signo contrario, entonces este término que era negativo, la doble derivada de x será entonces mu por 1 menos aquí x al cuadrado. Nosotros sabemos que x, miremos, x es x1. Nosotros estamos haciendo cambios de variables, entonces ya no colocamos aquí x, sino que colocamos x1 porque hicimos el cambio de variable al cuadrado, que multiplica ¿a quién? La derivada de x. Ya habíamos visto que aquí nosotros ya habíamos hecho este cambio de variable. La derivada de x es x2, entonces por eso multiplica a x2. Aquí este x, como pasó al otro lado con signo contrario, pasa menos, será menos x, pero x es ¿quién? Es x1, entonces sería menos x1. Entonces miremos aquí que ya tengo dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Tengo la derivada de x1, que es una única derivada de orden 1, y tengo la derivada de x2, que también es una única derivada de orden 1. Vamos entonces a proceder a solucionar este sistema, y para eso vamos a considerar las siguientes condiciones iniciales. Vamos a considerar un mu igual a 1. Vamos a considerar que la condición inicial de x1 es 0. Vamos a considerar que la condición inicial de x1 es 2. Y la condición inicial de x2 será 0. Nos vamos para MATLAB. Inicialmente entonces vamos aquí a crear un script nuevo. Y aquí vamos a crear una función, porque esta función será la que llamaremos de forma anónima dentro del solver de MATLAB. Si todavía no sabes crear funciones dentro de la herramienta de MATLAB, te hago la invitación de que veas nuestro video donde te enseño todo de cómo crear una función propia de usuario
qué es lo que estamos haciendo en este momento. Inicialmente entonces creé aquí una función. Recordemos que para crear funciones comienzo con function. Aquí será entonces la variable de salida, le ponen el nombre que ustedes quieran. En este caso le puse dx, que serían como las derivadas de x, ¿cierto? Ponemos el nombre de la función al que ustedes quieran ponerle. Yo le puse Vanderpool. Y como parámetros de entrada, siempre una función, en este caso una función de ecuaciones diferenciales, debe llevar el tiempo, porque recordemos que son funciones en base al tiempo, debe llevar los estados. ¿Los estados quiénes son? Son simplemente las derivadas. Entonces en este caso serían dos estados, x1 y x2. Serían esos dos estados que estarían aquí en x. Tendríamos la entrada en caso tal de que este sistema tuviera una entrada que lo estuviera perturbando. Y de ahí para adelante serían los parámetros. Si nos devolvemos, entonces miremos que aquí inicialmente estamos creando este modelo interno. Vemos entonces que vamos a respetar siempre el tiempo, los estados, las entradas y de aquí para adelante todos los parámetros que necesitemos, y que eventualmente esta función la iremos llamar a través de un function handle dentro del solver de ecuaciones diferenciales. Inicialmente entonces aquí dentro de esta función debemos colocar todas las ecuaciones diferenciales de primer orden. Yo acostumbro a hacer entonces lo siguiente: primero defino entonces los estados. Aquí he definido los estados, simplemente dije que de este vector x en la posición 1 será el estado x1 y del mismo vector x en la posición 2 será el estado x2. Entonces he definido aquí estos estados que habíamos hecho aquí, x1 y x2. Luego defino las entradas en el caso que tuviéramos un modelo de ecuaciones diferenciales que tuviera alguna entrada que estuviera perturbando ese sistema. En este caso pues la entrada sería u. Aquí no estaríamos aquí este sistema no tiene ninguna entrada, no hay algo externo que esté afectando este sistema, entonces lo dejamos intacto. Vamos a colocar aquí los parámetros, entonces ya viene aquí entrando con mu. Y entonces iniciemos a colocar las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí procedemos a de x1, que sería la derivada de x1, vemos. Simplemente va a ser igual a ¿quién? Vemos que la derivada de x1 es igual a ¿quién? A x2. Entonces derivada de x1 es igual a x2, que sería esta de aquí, x2. Ya tenemos entonces escrita nuestra primera ecuación diferencial de primer orden. Vamos a escribir la ecuación diferencial, la otra ecuación diferencial, la x2. De x2 va a ser igual a ¿quién? A todo esto, ¿cierto? A todo este cambio de variable. Entonces comienza mu, que ya lo estamos entrando aquí como un parámetro, que multiplica a 1 menos x1 al cuadrado por x2 menos x1. He ingresado a la segunda ecuación diferencial de primer orden, ya tengo mis dos ecuaciones listas, ahora solo falta asignarles aquí a la salida. En este caso, la salida tiene la ecuación diferencial de x1, punto y coma, la ecuación diferencial de x2. Vemos aquí que no utilizamos el tiempo para nada, pero sin embargo hay que colocarlo. Y en este caso también no utilizamos la entrada, pero también la dejamos. Ustedes también la pueden borrar si lo desean. El que es obligatorio pues es dejar este tiempo. Ese tiempo sí lo tenemos que dejar ahí. Pero simplemente por cuestiones de práctica vamos a dejar aquí también la entrada, aunque no la estemos utilizando. En este caso procedemos a salvar aquí esta función. Esta función entonces vemos que se llama Vanderpool, es la que contiene las dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Si le damos salvar, él automáticamente ya me coloca el mismo nombre de la función. Le digo que por supuesto guárdalo así como Vanderpool. Vemos aquí que es una función, él ya quedó guardado como Vanderpool. Normalmente aquí en el current folder yo acostumbro a aquí donde está la flecha, yo acostumbro a decirle que me lo agrupe aquí en group by por tipo. Entonces siempre que me lo pone en tipo me va a separar lo que son funciones, los que son script, lo que son live script y por ejemplo otros tipos de archivos. Bien, ya tenemos esto aquí. Vamos a crear un nuevo script. Le damos nuevo script y aquí iremos a crear entonces el código de Vanderpool. Iniciamos entonces limpiando nuestra pantalla, limpiando las variables del workspace y cerrando todas las posibles figuras abiertas. En este caso vamos a analizar un primer ejemplo para el modelo de Vanderpool, que ya hicimos su modelo, y vamos a colocar las condiciones iniciales. Lo vamos a cargar en un vector que lo llamaremos x0, y como vemos aquí sus condiciones iniciales en x0 para el estado x1 entonces será 2 y para el estado x2 entonces será 0. De la misma forma utilizamos entonces el mu
que en este caso nos dice que la condición inicial del mu será igual a 1. Una vez esto, procedemos a resolver la ecuación diferencial. Bien, inicialmente entonces vamos a definir el tiempo donde vamos a integrar este modelo. Vamos a decirlo que lo quiero integrar desde el segundo 0 hasta el segundo 30. Ese tSpan entonces vendrá aquí, como lo vemos aquí en el template que tenemos aquí al lado derecho. Aquí entonces tendremos las soluciones de mi ecuación diferencial tanto en el tiempo, y lo voy a almacenar en este caso en una variable que la llame y. Y para este primer caso vamos a utilizar el O de 45, el solver O de 45. En este caso miremos que aquí tenemos el modelo, pero el modelo es ¿quién? Es el que habíamos creado, que se llama Van der Poel. Entonces aquí donde dice modelo debemos poner el nombre de Van der Poel, que fue el que hemos creado al inicio de este video. Y nuevamente pues recordamos que ese modelo tenía tiempo X, tenía U y tenía mu. Eso pues mu sería entonces el parámetro aquí mu. Tenemos entonces el tSpan, que es el tiempo de integración, y por último tenemos las condiciones iniciales. Con esto entonces ya podríamos resolver la ecuación diferencial para el modelo de Van der Poel. Podríamos entonces proceder simplemente a graficar la respuesta. Aquí procedemos entonces a graficar. Vamos a colocar plot. TS sería el tiempo, y aquí en Y, recordemos que en Y sería la solución de mi ecuación diferencial. Recordemos aquí entonces que la salida de Y sería la solución para x1 y para x2. En este caso yo estoy interesado en ¿quién? En ver la posición. La posición entonces sería el x1, o sea, sería Y en la posición 1. Y aquí x2 serían simplemente la velocidad. Pero entonces en este caso yo le voy a decir, bueno, aquí van a salir, esto va a ser un vector de 2 columnas por el número de filas que corresponda al tiempo de integración de este modelo. Entonces quiero que me coja todas las filas, coma, que me coja la primera columna. Así solamente estoy entonces graficando lo que es x1. Si quisiera graficar la velocidad de x2, simplemente le pongo aquí x2, y2 en este caso, que yo le puse y como salida, ¿cierto? Si le damos entonces ejecutar a simular, me está saliendo un error. En este caso me dice que no está definido la variable u. Miramos que aquí u la estamos entrando al modelo, aunque no la estamos usando. Por eso les dije que la podíamos borrar, pero bueno, como de todas maneras no la estamos usando, vamos a inicializarla aquí en 0, solamente para que no salga ese error. Le damos simular, y aquí tenemos entonces el modelo de Van der Poel, que es un modelo que va a mantener siempre estas oscilaciones críticas. Ese modelo de Van der Poel es un modelo totalmente oscilatorio. Vemos entonces que pudimos solucionar esta ecuación diferencial, obtuvimos la respuesta numérica de ese sistema. Y en este caso vimos que utilizamos el O de 45 porque realmente este sistema es no rígido. Entonces vimos que la solución fue bastante rápida y obtuvimos entonces la solución del problema. Ustedes también podrían intentar, por ejemplo, utilizar el O de 23 o el O de 113. Si hacemos eso, por ejemplo, aquí utilizamos en lugar del O de 45, podemos usar el O de 23. Si le damos simular, vemos nuevamente ya sale la simulación, simuló súper rápido y tenemos la misma solución. Vamos a ver qué sucede ahora si ese mu, en lugar de ser 1, pues ya lo ponemos en 1000. Ahí sí, este sistema de ecuaciones diferenciales será levemente rígido, será mucho más complicado. Vamos a ponerle aquí 1000 para, por ejemplo, el O de 45 solucionar el problema. Ustedes ya vieron cuál era la solución, que eran esas oscilaciones constantes. Y aquí entonces yo debería esperar la misma solución, solo que para este parámetro mu en 1000. Cuando el parámetro está en 1000, pues ya necesitamos integrar por más tiempo, porque ya las oscilaciones pues tienen un periodo mayor. Aquí creo que deberíamos ponerle unos 3000 de tiempo de integración. Vamos a ver qué pasa entonces teniendo aquí el O de 45. Nuevamente vemos que el O de 45 es para un sistema no rígido. Vamos a ver, le damos simular. Vemos que aquí abajo, miremos que él está busy, o sea, está ocupado. En este momento está ejecutando la solución. Inclusive aquí en el command Windows vemos que el prompt de MATLAB pues desapareció, porque en este momento miremos, él está calculando y hemos obtenido la solución. Efectivamente, esta es la solución que yo estaba esperando. Cuando el parámetro mu es igual a 1000, esta sería la solución que deberíamos esperar. Sin embargo, vimos todo lo que demoró la simulación. Entonces queda demostrado que realmente nosotros podemos utilizar
solvers no rígidos para resolver problemas rígidos si nosotros no estuviéramos interesados, por ejemplo, en el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo. Por ejemplo, vamos a probar con otro sistema no rígido, el OD23. Vamos a ponerle OD23, si le damos simular, nuevamente vemos que él está en busy. Ni siquiera está el prompt. En este momento él está haciendo un cálculo. Miremos que mientras estoy hablando aquí, él está tratando de calcular la solución de ese modelo. Miremos ya cuánto tiempo llevamos aquí. Todavía está ahí calculando. Ya me mostró la solución. Nuevamente, solución adecuada. Esta es la respuesta que estaba esperando. Ahora miremos la diferencia que va a haber cuando ya colocamos un solver para sistemas rígidos, porque nosotros ya de antemano sabemos que ese modelo de Van der Poel con el parámetro mu en 1000 pues ya es un sistema rígido. Miremos que cuando colocamos 15S, miremos que ya se optimiza totalmente esta solución. Al simplemente darle simular, miremos que automáticamente, instantáneamente me entregará la solución. Le damos simular y voilà, instantáneamente me entregó aquí la solución del problema. Vemos que no demoró absolutamente nada, porque ya el programa, el propio MATLAB ya sabe interpretar y sabe modificar los pasos de integración para poder resolver esa ecuación diferencial. Ustedes también podrían hacer la prueba con estos otros solvers, por ejemplo el OD23T, y tendríamos entonces la misma solución súper rápido. Vemos que inmediatamente que le doy simular me aparece la solución, a diferencia de los solvers no rígidos. Muchas veces también es posible que ustedes utilizando, por ejemplo, aquí no es el caso porque no es un sistema tan complejo, puede ser el caso que ustedes usen por ejemplo el OD45 y no tengan la solución adecuada, porque muchas veces el solver o el método numérico que implementa el solver internamente, por ejemplo el OD45 ya les dije usa un Rojikuta, puede que no encuentre la solución adecuada y ustedes vean en la salida pues una respuesta totalmente equivocada. Entonces ustedes ya pueden ir variando y uno de estos solvers pues ya les va a entregar la solución real, la solución verdadera. Volvemos al caso anterior, al sistema que era no rígido, que el mu era igual a 1, para que miremos la velocidad, que esta gráfica es bastante conocida del Van der Poel. Sería esta de aquí. Si ustedes van y buscan, van a ver que esta respuesta es la que estaríamos esperando para la velocidad. Con esto entonces ya vimos cómo resolver esas ecuaciones diferenciales ordinarias en MATLAB. Resolver ecuaciones diferenciales es fundamental en toda ingeniería. Por eso te hago la invitación de que te inscribas a nuestro curso de Simulink dando clic aquí en esta tarjeta. Y también si quieres seguir aprendiendo MATLAB, basta con que te suscribas a este canal dando clic en mi foto y que continúes viendo nuestro curso gratuito de MATLAB aquí en YouTube. Nos vemos entonces en la siguiente entrada. Que estén muy bien. Hasta luego.